Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de los aspectos subjetivos y éticos de la ciudadanía. Sabemos que la ciudadanía, la participación ciudadana, son elementos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Nuestra democracia tiene varios factores que se consideran de resiliencia o factores, digamos, fortalecedores, como la alternancia en el poder, que la hemos vivido de manera general prácticamente desde el año 2000, aunque hay algunas experiencias previas. También tenemos un marco institucional que da mucha certeza en las elecciones, en los procesos electorales, y un marco jurídico y también institucional que garantiza una democracia pues inclusiva con interculturalidad e igualdad sustantiva. Estos son algunos factores fuertes de nuestra democracia. Sin embargo, también hay otros factores debilitantes, por ejemplo, la desafección política o la desconfianza en algunas instituciones o en algunos procedimientos. Las cifras nos dicen que México ha mejorado su satisfacción con la democracia. Por ejemplo, en el Latinobarómetro, el 49% de las personas de México entrevistadas dijeron que se sentían estar muy satisfechas o algo satisfechas con la democracia. De tal manera que en América Latina México ocupa el tercer lugar después de Uruguay y El Salvador. En términos también de satisfacción con la democracia, pues dejamos de ser un país que tiene mayor preferencia con el autoritarismo para pasar del 33% que teníamos en el 2023 al 24% en la encuesta Latinobarómetro del año 2024. Respecto de las actitudes hacia la democracia, tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, el 49% de las personas entrevistadas en México apoya a la democracia. Parecería un porcentaje alto, pero recordemos que no llega a ser la mitad. En América Latina, en promedio, el 53% afirma que no le importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas. En México este porcentaje es mayor, el 57% responde que sí, que prefiere un gobierno que resuelva sus problemas aunque no sea democrático. Hay algunos datos en esta encuesta que pudieran estarnos alertando sobre la desafección política, a pesar de que hay cierta satisfacción con la democracia. Y son tres, digamos, puntos. Uno, el 49% de las personas entrevistadas considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Lo que está detrás de este dato es, pues, obviamente la desconfianza hacia los partidos políticos y la percepción que tienen muchas personas de que se gasta mucho dinero en las prerrogativas a los partidos políticos que no siempre dan resultados en las urnas y en el ejercicio del gobierno. Otro dato es que el 36% piensa que la democracia puede funcionar sin un Congreso Nacional. Este dato es muy importante de cara a las elecciones intermedias, a las elecciones legislativas, que históricamente es en donde menos participa la ciudadanía. También ahí hay un dato interesante que habla, por un lado, del desconocimiento de lo que hacen las y los legisladores, también en su carácter de representantes de la ciudadanía, y por otro lado, habla de la crisis de intermediación o de representatividad, es decir, ¿por qué voy a votar por una figura en la que no me siento representada, que no cuida mis intereses y que no me siento parte de ese proceso legislativo? Esos son datos que nos ponen en acción para tratar de modificar estos elementos, estos datos de desafección política. El último dato que quisiera compartirles en esta misma tónica es que el 49% de las personas entrevistadas considera que la democracia mexicana puede funcionar sin oposición. Este dato pues es un resabio de un autoritarismo y de décadas de socialización política en un partido único.
Si un país puede funcionar durante muchos años con un partido único, sin oposición, sin gente que le haga contrapeso, bueno, pues ¿para qué gastamos en oposición, en partidos políticos, en elecciones? Esos son datos que nos hablan de cierta desafección y de ciertos riesgos de la democracia. En el gobierno y en la ciudadanía prevalecen ecos de una cultura política autoritaria, porque la cultura política y la socialización política se dan a lo largo de la vida y durante décadas se van construyendo de generación en generación. Así que el clientelismo, el desinterés, el enfrentarnos a las elecciones con cierto desencanto o vender el voto porque no sirve, pero 1,000 pesos en lo concreto sí me sirven, bueno, pueden ser parte de una cultura y de una tradición de desafección. Esta cultura, que puede ser que en algunos sectores se venga, digamos, arrastrando durante décadas, se complementa o se ve, digamos, fortalecida con algunos rasgos debilitantes de la democracia que vivimos en México, como la concentración de poder, la falta de proximidad, particularmente en los gobiernos locales o por parte de las y los representantes ciudadanos, que no están cerca de la ciudadanía. Que se le llama eso también crisis de intermediación o de representación. Todo esto junto con otros factores contextuales como la inseguridad, la violencia, la pobreza, la percepción de que el narcotráfico ha infiltrado algunos espacios de gobierno, pues todo esto dificulta este cambio de la cultura política que ahí está presente en nuestro México actual. De esta manera podemos hablar que hay un continuum entre la afección política y la desafección política. Digamos que la afección política pues implicaría que los ciudadanos estén plenamente vinculados con el gobierno y que haya un fuerte sentimiento de cercanía respecto de la política, de lo público, ¿no? Eso, digamos que es el máximo de afección política que tenemos en algunos sectores en México, pero que no caracteriza a nuestro país. Hay un nivel intermedio en donde hay cierto desapego de algunas personas respecto a algunos aspectos o algunos elementos del gobierno, pero no están totalmente desvinculados a algunos sectores. Permanece una legitimidad del régimen. Hay, digamos, una gran masa que dice: yo no estoy de acuerdo con la forma como se está haciendo, como se está gobernando ahorita, pero creo en la democracia. Y no estoy de acuerdo en quién ganó, pero voy a votar en las próximas elecciones. O sea, ahí es como la parte crítica que es necesaria para que las democracias, digamos, se vayan fortaleciendo gradualmente y vayan superando esos riesgos o rezagos. Digamos que en el otro extremo, en el extremo de la desafección política, hay algunos sectores que están francamente posicionados ahí y que, bueno, son aquellos que sí se sienten totalmente desvinculados de su comunidad política, no están informados, no les importa lo que pasa, no creen en la política ni en los políticos, no votan, venden con facilidad su voto porque pues no tiene ningún sentido, no hay ese sentimiento de eficacia política o de ser escuchado. En otros casos hay un franco rechazo y cuestionamiento no solo al gobierno, sino también a algunos procesos y a algunas estructuras formales e institucionales. Entonces ahí digamos que no se rechaza la democracia, pero pues tampoco se presentan denuncias porque pues no sirve las instituciones de procuración de justicia. Entonces mejor pues linchamientos, justicia por propia mano, búsqueda de fuerzas locales que sustituyan a la fuerza de un gobierno que sienten que no puede. Estos reclamos de si no pueden, renuncien, es un claro ejemplo de la desafección política. Y digamos, otra expresión
es la apatía y la indiferencia hacia lo público. La desafección política, el Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política la define como una condición principalmente emocional y pasional de ausencia de sensación de pertenencia al grupo, sentirse a disgusto en la comunidad política, con falta de representación y de confianza. Digamos que quienes están en ese plano prefieren irse del país, prefieren estar recluidos en su mundo privado y no participar, ¿no? En países donde hay una fuerte crisis social y política, vemos, digamos, migraciones masivas, gente que abandona totalmente su país y que prefiere caminar miles de kilómetros, exponerse a peligros, porque eso es preferible a estar en esa comunidad política en donde no se siente representado, cuidado, protegido y que está dirigida por personas en quienes no confía. México no está en esa posición aún y esperemos que nunca lleguemos allá. Por eso es importante llamar la atención sobre los, digamos, indicadores tempranos de este sentimiento subjetivo. Es un sentimiento de que hay una ineficacia, un cinismo, una falta de oficio político entre los gobernantes, y entonces se genera esta distancia y esta alineación. Mientras sigamos valorando la democracia, aunque prevalezca este malestar, es posible regenerar otra forma, formas alternativas de participación ciudadana desde incluso la desafección. La desafección política tiene consecuencias que nos pueden alarmar. Una de estas consecuencias es que se desprecia el voto y se desprecia cualquier forma de participación. La desafección tiene distintos grados, ¿no? Y podemos en el análisis de nuestro entorno social y político ver en dónde estamos. Por ejemplo, inicia con una decepción. Pensemos en los jóvenes que muy emocionados van a ejercer por primera vez su voto, o cuando tuvimos la primera alternancia en el 2000, había una gran expectativa y no se cumplen. Si no se cumplen esas expectativas y fallan las promesas de campaña, hay una decepción y algunas personas, bueno, remontan esa decepción y siguen participando. Otros dicen, ay no, ¿para qué? Mira, ya fui a votar y no se respetó mi voto, o pasó tal y cual cosa, hubo violencia, lo que sea. O ya no participo expresando mi opinión porque ni me escuchan ni me toman en cuenta. Entonces, esa decepción puede pasar, puede irse agravando y sumarse con la desconfianza, con la desafección, y generar una desconexión donde ya esa falta de afecto hacia mi comunidad política hace que me desconecte y diga, yo mejor me voy, aquí no quiero vivir. Y esa desconexión pasa por una imposibilidad de imaginar un futuro mejor, de imaginar que las cosas pueden cambiar. Esto desde la participación ciudadana es muy importante reconocerlo porque es un punto donde podemos intervenir. Ahí donde veamos poblaciones desafectas, desconfiadas, desinteresadas y que están a punto de desconectarse, es importante trabajar para fortalecer el sentido de agencia, la eficacia política, la crítica social y también la imaginación política. Es decir, ¿por qué algunas personas, cuando se les pregunta, ¿crees que México pueda estar mejor?, contestan no? Ahí ya es un dato importante a tomar en cuenta. ¿Tú puedes hacer algo para que México esté mejor? No. ¿Por qué? Porque no me escuchan, porque no valgo, porque mis opiniones no cuentan. Entonces, este hartazgo continuado, este débil vínculo con la comunidad política
genera una falta de compromiso cívico, que es a donde queremos llegar. Queremos llegar a este compromiso cívico, decir, sí me imagino que México cambie, sí me imagino que los problemas se resuelvan, sí me veo yo participando en esta pequeña parte, sí me veo cuestionando, sí me veo siendo contrapeso de poder. Digamos que esa es la parte de la incidencia en la construcción de ciudadanía. De manera rápida, revisemos cuáles son algunas causas de la desafección política y de esta desconexión con la comunidad política, con nuestro país o con nuestro entorno más inmediato. La percepción de ineficacia, corrupción, la falta de confianza en el gobierno, la injusticia y todas las vejaciones a los derechos humanos. Este malestar con los resultados en el control de la violencia, del narcotráfico, del crimen organizado o de la desigualdad, o sea, son ineficientes y no vemos cómo pueda cambiar esa situación. Esas son algunas causas de la desafección. El percibir a los políticos como egoístas, como personas que solamente me buscan cuando quieren el voto, pero ya que lo obtuvieron ni se acuerdan de mí. Es como muy parecido a esa decepción que se provoca con el desamor, porque si hay un vínculo afectivo, te creí y me fallaste, me prometiste y no me cumpliste. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva de lo afectivo, vemos lo poderoso que puede ser y cómo las redes sociales pueden ser una caja de resonancia para fortalecer esa parte afectiva, ya sea con el vínculo o con la desvinculación. Hay un cansancio en la política tradicional que ha llevado a diversificar el perfil de ciudadanos y algunos, pues cuando hay más presencia de jóvenes o de unas minorías altamente movilizadas, pues estas generan una perspectiva crítica ante una forma tradicional de política que no les ha dado respuesta y que suele excluirnos. De tal manera que aparecen nuevas demandas y nuevas formas de participación que en algunos casos la cerrazón, en la falta de visión y de sensibilidad política, pues hace que se excluyan y que, pues claro, se realimenta esa percepción de que ¿para qué hablo si no me escuchan? Lo que decía hace rato, la falta de imaginación política de un futuro en el que tengamos una vida mejor como comunidad. La débil cultura política también influye en la desafección y la percepción de que la política ha sido infiltrada por el crimen organizado. Hay consecuencias en dos grandes planos. Uno, en la participación a través de medios institucionales o convencionales. El principal, el abstencionismo, la baja cantidad de votos, el ejercicio del voto de castigo, que es algo, un mecanismo ya muy probado, pero también la llamada a anular el voto, que en México ha tenido poco impacto porque no hay no se refleja en los resultados electorales, simplemente pues se anula. Esta ruptura y desconexión con los representantes, el apoyo ciudadano a los outsiders, a los independientes y populistas, que digamos en sí mismo no es algo negativo, pero con frecuencia estas figuras son ocupadas por personas que pueden representar un riesgo para la democracia por distintas razones que ya hemos analizado en otros momentos. Los débiles deseos de participar de cualquier forma institucional o comunitaria son algunos efectos negativos de la desafección en la participación institucional. Y también hay otros efectos en la participación no institucional o en la participación no convencional. Podemos ver en una sociedad con altos niveles de desafección aumento de plantones, cierres de vías, boicots, marchas, resistencias, ciberturbas, la firma de peticiones para participar en manifestaciones políticas, pero también otras formas como el donar o recolectar fondos para actividades políticas, el surgimiento de nuevos movimientos sociales que algunas veces dan lugar a la emergencia de otros actores políticos, de leyes y de políticas públicas.
¿no? Por ejemplo, los movimientos por la defensa del agua, que veremos un caso en las próximas sesiones, pueden provocar a nivel nacional un cambio en la legislación, o los movimientos para promover una mayor vigencia de la participación directa, como son los plebiscitos y las consultas populares y otros. Entonces, este desprestigio de la política tradicional puede verse, digamos, en estos efectos, que se participa por otras vías, algunas de las cuales pues pueden ser consideradas incluso poco deseables para algunas personas, porque molestan o violentan los derechos. Por ejemplo, los plantones violentan los derechos de otras personas al tránsito libre, pero también el tomar, digamos, en tus manos, en nuestras manos, la solución de algunos problemas que no ha podido resolver el Estado, pues pueden ser interesantes expresiones de participación ciudadana y de fortalecimiento de una democracia social, civil y comunitaria. En resumen, bueno, tenemos varios desafíos desde la participación ciudadana. Construir el desencanto activo y la imaginación política, fortalecer el compromiso cívico, fortalecer también el conocimiento cívico y las capacidades de participación. Estos elementos los veremos en una cápsula que hemos preparado para ustedes, y también recuperamos aquí algunos elementos que ya hemos visto, como el fortalecimiento de la agencia ciudadana y del sentido de eficacia política. Otros aspectos que es necesario, en los que es necesario trabajar, y quienes tienen la posibilidad de estar desde el gobierno, pues es fortalecer la eficacia en el gobierno. Una cosa es la eficacia interna para la ciudadanía y otra cosa es la eficacia del gobierno. Un gobierno que haga las cosas con sensibilidad política y con resultados. Por parte de la ciudadanía, una tarea pendiente es fortalecer la participación en asociaciones. Este asociacionismo se ha relacionado claramente con el fortalecimiento de la confianza interpersonal, con el sentido de eficacia, porque yo me asocio con otros, por ejemplo, para defender los derechos de la niñez o de los enfermos que no tienen acceso a las medicinas, y me vinculo con mi comunidad, sé que puedo participar para resolver un problema y me encuentro mecanismos de interlocución y me apropio de estos espacios que en nuestro país existen, estos espacios de participación directa. Y también contribuye a mejorar los niveles de confianza personal e institucional. Discutiremos estos asuntos en la próxima sesión de trabajo.